Es un placer estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine quincenal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. Aumenta la tensión entre China y Estados Unidos. El fortalecimiento de los lazos militares de este último país con Taiwán, las acusaciones de Washington contra Beijing sobre el origen del COVID-19 y sus advertencias de no suministrar armas a Rusia para su guerra en Ucrania y otros aspectos han intensificado los choques, alejando cada vez más la posibilidad de normalizar sus relaciones. En Afganistán reabrieron las universidades, pero sin la presencia de las mujeres, tras el veto establecido por los talibanes. Solo los hombres tienen permitido recibir educación. Uno de los íconos de Australia está en peligro de extinción. Hablamos de los koalas, cuya población se está viendo disminuida desde hace varios años debido a los incendios forestales y la deforestación. Echaremos un vistazo a cómo se intentan preservar las pocas decenas de miles de ejemplares que aún quedan en el país. Iniciamos este recorrido por el continente asiático con la interminable tensión entre dos potencias mundiales. Les hablo de China y Estados Unidos. El acercamiento de Taiwán con Washington, los lazos que fortalece Beijing con Rusia en el marco de la guerra en Ucrania, el posible origen del COVID-19 por una fuga en un laboratorio chino y la prohibición de la app china TikTok en agencias federales de Estados Unidos son solo algunos de los recientes capítulos de choques e intercambio de acusaciones entre ambas partes, temas en los cuales ahondaremos en esta edición. Por ello me acompaña Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Aribel, gracias por aceptar esta invitación. China anunció un aumento de su presupuesto militar en más de un 7% este año, argumentando amenazas externas y señaló específicamente a Estados Unidos, país que ha venido reforzando lazos militares con Taiwán, que a su vez ha visto cómo Beijing ha incrementado las exhibiciones militares en sus alrededores. ¿De qué manera esa creciente tensión Beijing-Washington podría afectar o tocar a Taiwán? Muchas gracias por la gentil invitación, Paula, y sin duda estás tocando justamente esta llaga en esta situación ante la coyuntura que estamos viviendo. Taiwán se ha convertido en el enclave en la confrontación actual entre China y Estados Unidos a la luz de los intereses geopolíticos y económicos que esta isla representa, no solamente por la producción de los chips semiconductores, sino porque justo apunta a China, a los lazos históricos, pero también estamos viendo que Washington a lo largo de las últimas décadas, aunque oficialmente no lo reconoce como un país-nación, sí da proveeduría en cuestión militar. Así que China está trazando de manera muy clara y puntual sus líneas rojas de que Taiwán es parte de territorio de lo que es China y estamos viendo que ante esta escalada y esta tensión, tal vez en un mediano o largo plazo pudiera convertirse en un espejo de lo que estamos viviendo y viendo hoy a la luz de este conflicto entre Ucrania y Rusia. Así que es algo que no debemos de dejar de perder de vista, Paula. Precisamente, ya que toca el tema de la invasión rusa a Ucrania, China presentó recientemente un plan de paz para desescalar el conflicto. ¿Es viable que sea aceptado y tomado en cuenta? Fíjate, Paula, que son 12 puntos de manera muy clara, donde lo primero que China pone sobre la mesa es que se retiren las sanciones hacia Rusia, que haya un alejamiento ya de cualquier tipo de tropas presentes en territorio ucraniano. Sin embargo, ha sido muy mal recibido por parte de Occidente. Se considera una propuesta escéptica porque creen que en realidad es un plan que favorece a Rusia. Sin embargo, yo no estoy en total desacuerdo con esta puntualización mediática que ha generado, porque al menos yo digo, pues al menos China ha propuesto algo. ¿En qué momento Estados Unidos que esté proponiendo algo? Finalmente, esta situación me parece que más allá de si uno está a favor de Ucrania o de Rusia, la apuesta de China en esta política semineutral que ha mostrado frente al mundo en este conflicto es que al menos le está apostando a la paz, algo que está encareciendo Occidente, donde más allá de Turquía o el intento fallido de las Naciones Unidas de mediar, vemos que Occidente únicamente se está enfocando a contener, a abonar para que Ucrania dé batalla, pero no hay otra propuesta de paz y me parece que eso es verdaderamente preocupante.
Otro capítulo de la incesante tensión es el posible origen del COVID-19 y la prohibición de la aplicación china TikTok en teléfonos de funcionarios gubernamentales de Estados Unidos, alegando un riesgo a la seguridad nacional. Beijing niega estas acusaciones, es decir, todo esto es una suma de crisis. Así es, Paula, y me parece que lo has dicho muy pertinente. Estamos viendo que esta confrontación ya crece en una espiral donde por un lado es una confrontación de narrativas a la luz desde la era Trump con respecto al origen del virus, que la Organización Mundial de la Salud nos debe a la humanidad explicaciones, pero donde China niega que el origen sea en el laboratorio de Wuhan, mientras que el FBI, la DEA y otras instancias al interior de Estados Unidos argumentan que sí fue el origen del laboratorio y no del mercado de Wuhan. Otra confrontación, sin duda, es la parte tecnológica, donde por un lado Estados Unidos está prohibiendo exportaciones de chips semiconductores y algunos componentes tecnológicos que abonan a la industria china, y en el camino se llevan entre las patas a la empresa ByteDance, es a la que pertenece TikTok. TikTok es una aplicación que agrupa más de 1.000 millones de habitantes y que desde Occidente se ha construido una narrativa de que toda esta información, cuando uno se da de alta, pues constituye una amenaza nacional para los países cuyos usuarios la descargan. Y por supuesto, tu pregunta de a dónde apostarle a que esto crecerá. Estaremos viendo nuevas confrontaciones, continuarán las ciberguerras, continuarán este choque de no solo de narrativas, sino esta confrontación geopolítica, geoeconómica, pero también tecnológica entre China y Estados Unidos, y eso no son muy buenas noticias. Me parece que es alarmante, preocupante, porque esto no abona, y sin duda esto lo que alimenta es hablar hoy de una Segunda Guerra Fría 2.0, Paula. Agradecemos a Aribel Contreras por su análisis. Nos vamos a Afganistán. Allí reabrieron las universidades, pero no para las mujeres. Recordemos que el régimen talibán les prohibió asistir y recibir educación, un hecho que marca la represión de la que son víctimas. En este mes de marzo, en el que se conmemora la reivindicación de los derechos de las mujeres, nos preguntamos hasta cuándo este tipo de vetos seguirán presentes. El informe es de Samuel Salgado. Los hombres regresan a la universidad en Afganistán luego de la pausa invernal. Mujeres fuera de las aulas, en las calles, desafiando las restricciones de los talibanes que regresaron al poder en agosto de 2021. Desde entonces, los derechos de las mujeres han sido cercenados, según la ONU y Human Rights Watch. A pesar de la promesa inicial de moderación, los talibanes están replicando las políticas misóginas que ejercieron durante su primer periodo hace más de 20 años. Las mujeres no pueden ir a la universidad. A puerta cerrada, Farija se reúne con otras manifestantes. Todas estamos reunidas aquí para exigir una misma demanda. Las puertas de las universidades y escuelas deben reabrirse y debemos usar nuestro derecho inalienable a tener un país autosuficiente y bueno. Sin educación no hay desarrollo económico. 2 años antes de la retoma del poder talibán, las mujeres representaban el 21% del mercado laboral, y en las grandes ciudades como Kabul y Herat, las aulas estaban compuestas en partes casi iguales por afganas y afganos. Un panorama completamente distinto al actual. Mi hermana intenta estudiar en casa. Me ha pedido que le enseñe lo que yo aprendo de inglés aquí, así como informática, pero no es suficiente. La comunidad internacional no reconocerá al régimen talibán hasta que éste respete los derechos humanos y de las mujeres. La falta de mujeres educadas y de reconocimiento internacional ahonda la crisis humanitaria que vive Afganistán. En muchas ocasiones, cuando se habla de Australia, inmediatamente se viene a la mente los koalas, pero esto podría cambiar. Su población ha estado en declive durante varios años y desde que los recientes incendios forestales devastaron los bosques, el animal fue incluido en la lista de especies en peligro de extinción del país en 2022. Los koalas, el querido icono australiano, están amenazados. En los últimos años, los incendios forestales australianos han devastado las ya mermadas poblaciones de koalas.
En 2022, el animal fue incluido oficialmente en la lista de animales en peligro de extinción en Queensland, Nueva Gales del Sur y la región de Canberra. Deborah Tabart es una activista koala, también es conocida como la mujer koala. La Fundación de Koala Australiano estima un descenso del 30% de la especie desde 2018. Hemos destruido cerca del 80% de su hábitat y el 20% restante está bajo una gran presión debido a la agricultura, las minas de carbón, la construcción de carreteras, entre otros factores. Los incendios forestales de 2019 y 2020 quemaron 12,6 millones de hectáreas de terreno. Más de 61.000 koalas quedaron en medio de las llamas. La fundación calcula que hoy quedan unas pocas decenas de miles y solo queda el 20% de los hábitats naturales del koala. El factor más importante para mantener la población de koalas con buena salud es que ellos se puedan mover y que no estén en ambientes sobrepoblados. Si no, se estresarán y desarrollarán enfermedades renales, leucemia o clamidia. La clamidia, una enfermedad de transmisión sexual, se está extendiendo rápidamente entre los animales. En 2008, alrededor del 10% de la población estaba infectada. Hoy, 8 de cada 10 koalas están expuestos. La clamidia es una infección bacteriológica que puede desencadenar conjuntivitis y afectar también el sistema reproductor de las hembras y puede generar infertilidad. Esta hembra está siendo examinada. Se le presta toda la atención ya que todavía es capaz de reproducirse. Este animal lo catalogamos de alto nivel de conservación. Es joven, no tiene enfermedades, se puede reproducir y esto aumenta la posibilidad de aumentar la población de koalas. De los 100 koalas que han sido tratados en este hospital, 55 han regresado a la naturaleza. Y para el cierre les dejo este dato. Recientemente Japón descubrió que cuenta con 7.000 islas que no sabía que tenía. Según un mapeo digital de la Autoridad de Información Geoespacial de Japón, actualmente hay 14.125 islas en territorio japonés, más del doble de la cifra de 6.852 que se manejaba oficialmente desde un informe de 1987 de la Guardia Costera. Sin duda son nuevas alternativas para ir de vacaciones. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarlos y los invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter que aparece en sus pantallas y a seguir toda la información en nuestra página web france24.com. Y no olviden nuestra cita quincenal.